Yo quiero hablarte acerca de lo que Dios ha diseñado para esta generación. Diga, lo que Dios ha diseñado para esta generación. Quiero que vayas conmigo al libro de Jueces, capítulo 6. Versículo 11. ¿Está conmigo todavía? Así como está sentado, dice la palabra de Dios, Jueces capítulo 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Hoy yo quiero hablarte acerca de un propósito que Dios tiene. Esta historia es muy importante porque habla acerca de cómo el pueblo de Israel estaba pasando por una temporada de crisis, una temporada de problemas, una temporada de violencia, una temporada de robo. Si tú comienzas a leer versículos más atrás, dice que el pueblo de Madián constantemente venía, los robaba, los saqueaba y se llevaba lo poco que tenían ellos. Y surge en escena este hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Gedeón, un hombre, un joven que había escuchado lo que Dios había hecho cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Un joven que quizá no vivió lo que Dios había hecho, pero su papá, su abuelo se lo habían contado. Y aunque él no había visto esas proezas habían quedado grabadas en su mente y en su corazón. Sin embargo, él estaba enfrentando un gran problema: la violencia y el robo, al grado que él tenía que esconder el poco producto que les quedaba en casa para que no se lo robara. ¿Cuál era su estilo de vida? Sembrar, cosechar, esconder, ir a las cuevas, ir al monte e evitar que se llevaran a los más jóvenes como esclavos el pueblo de Madián. Eso era su círculo. Ese era el círculo que tenía. Era un joven. Sin embargo, en el versículo 12, fíjate lo que dice. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Varón qué? Lo que había establecido Dios en el corazón de Gedeón desde que estaba siendo gestado era un corazón que esforzado y valiente. Sin embargo, por algunas características, Gedeón lo único que hacía era trabajar, era esconderse, era ocultar y era sufrir. Ahora, ¿por qué aparece el ángel de Jehová diciéndole varón esforzado y valiente? Porque Dios estaba viendo a un hombre con cualidades. No estaba viendo al miedoso, no estaba viendo al temeroso, no estaba viendo al que se encargaba de hacer las labores, sino estaba viendo a un hombre con cualidades. Vamos a ir avanzando. Versículo 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Jehová viene a recordarle que es esforzado y valiente, pero el corazón de Gedeón tiene algunas preguntas que hacerle a Dios. Detente. Me han contado mis abuelos y me han contado mis padres que tú nos sacaste de un lugar donde vivíamos de esclavitud. Y resulta que yo, siendo joven, lo único que he visto es tragedia. ¿Por qué tú vienes a decirme que soy esforzado y valiente? ¿Y por qué tú vienes a decirme cosas
que yo no veo, porque lo único que veo es tragedia. Diga conmigo, tragedia. Ahora, quiero ir comenzando con este tema. Dios que vio en Gedeón, que era un hombre que esforzado y valiente. ¿Qué era lo que rodeaba a Gedeón? Diga conmigo, tragedia. Era lo que rodeaba. Versículo que sigue, versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Versículo 15 ustedes. Hay un diseño, el diseño divino sobre cada uno de nosotros, pero las circunstancias hacen que el diseño se empañe. Las circunstancias hacen que el diseño quede escondido. Las circunstancias hacen que el diseño se olvide en algún lugar y lo único que tú puedas ver delante de ti es problemas y tragedia. ¿Cómo se veía Gedeón? Como un hombre que, como un hombre que, ¿con qué tengo de salvar a Israel? Entonces él le respondió al Señor mío: ¿con qué tengo de salvar? Es decir, ¿qué tengo yo para poder salvar a Israel? Y luego le dice: vengo de una familia pobre y el más pequeño de la casa. Mentiroso. No venía de una familia pobre, y ahorita lo vamos a ver. Hay veces que nosotros, Dios nos está hablando y Dios nos está llamando y nosotros solamente vemos los problemas que están a nuestro alrededor. Dios lo estaba llamando con un propósito, con el propósito de salvar al pueblo de Israel. Pero ¿sabes? Los problemas no te permiten ver lo que Dios ha establecido y peor aún, ni siquiera te percatas de la bendición que tú tienes. Él dice que era pobre, pero versículos más adelante te voy a compartir algo, que este cuate era un mentiroso, porque tenía gente que servía. ¿Quién de usted tiene gente que le sirva? Entonces nosotros sí somos pobres porque no hay nadie que nos sirva, pero él no era pobre. Lo que había en el corazón de él es miedo. Lo que había en el corazón de él es temor. Lo que había en el corazón de Gedeón era fracaso. Lo que había en el corazón de Gedeón era problemas y dolor. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Y sabes, cuando yo estaba leyendo esta porción, yo le decía: Señor, tú estás llamando a una generación a que recuerde cuál es su propósito. Quizá los adultos han olvidado el propósito, pero hoy te está hablando a ti, joven, menor de 90 años. Si tú tienes 91, perdóname, pero ya estás en edad avanzada. Pero si tienes de 90 para abajo, les estoy hablando a los jóvenes. Y Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros: hay un propósito. Y el propósito es que tú te des cuenta que yo te vi y que hay un diseño en tu vida. Ya no te voy a leer porque si no me voy a tardar. Y el propósito no es leer la Biblia, sino que yo te comparta algo. Y sabes, más adelante viene en que él le dice: si tú me estás hablando, dice que le hablaba a quién, el ángel de quién, el ángel de quién. Cuando hablamos del ángel de Jehová, estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo estaba presentándose delante de quién, de Gedeón.
¿Cuántas veces el Espíritu Santo se ha presentado delante de ti para decirte, sí se puede? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo se ha presentado delante de ti para decirte, vas a lograrlo? Sin embargo, nosotros le respondemos, ¿no estás viendo los problemas? ¿No estás viendo que no hay trabajo? ¿No estás viendo que los sueldos están bajos? ¿No estás viendo que las familias se están desintegrando? ¿No estás viendo que las familias son como los dinosaurios que se están extinguiendo? Y el Señor dice, entonces tú quieres ser como el resto, porque no estás hablando con palabras del diseño de Dios. Y sabes, cuando el Señor nos habla, entonces nosotros tenemos que estar atentos. ¿Y sabes qué es lo importante? No solamente escuchar, sino comenzar a actuar. Cuando Dios te llama, no solamente te tienes que quedar con el mensaje de lo que Dios te dio, sino cuando Dios te habla, tú tienes que comenzar a actuar. Diga conmigo, actuar. ¿Y sabes qué hizo este hombre? Él le dijo, ok, si tú eres quien dices que eres, permíteme porque te quiero ofrecer una ofrenda. Le ofreció ¿qué? Cabrito, le ofreció pan. Vaya conmigo. Versículo 19. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura en una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Versículo 20 ustedes. ¿Y sabes en el versículo 21 qué dice? Que el ángel de Jehová tenía un báculo, autoridad, tocó y consumió. Si Dios te está hablando a ti, ¿qué estás dispuesto a darle? Si Dios te está hablando a ti, ¿qué estás dispuesto a hacer? Si Dios te dijo que eres un campeón, una campeona esforzada, que eres diferente al resto de los demás, que tú no eres un fracasado y que en ti hay un sello de hijo de Dios, ¿por qué te sigues comportando como el resto de los demás? ¿Por qué sigues hablando como el resto de los demás? ¿Por qué sigues viendo como el resto de los demás? ¿Por qué te sigues comportando como el resto de los demás? ¿Por qué llegó la tragedia al pueblo de Israel? Porque vivían en pecado. ¿Por qué vino el pecado? Porque el pueblo de Israel comenzó a adorar a dioses ajenos, a Baal y a Acera. Dios le dijo a Gedeón, tú tienes que ser un joven de contracultura. Sí, pero es que tú tienes que ser un joven de contracultura. Sí, pero es que yo soy el más chico, soy el menor, soy al que todos mis hermanos le dan un zape en la cabeza, mis papás no confían, mi mamá me manda a hacer quehaceres. Y el hombre empezó a dar muchas excusas. Pero sabes, Dios está llamando a una generación a marcar la diferencia. Ahora, ¿por qué el pueblo se había encontrado en una pobreza y en una miseria? Porque el pueblo estaba adorando a Baal y el pueblo estaba adorando a Acera. Cuando Dios le dice, ¿estás entendiendo lo que yo te digo? Y yo creo que Gedeón no entendía, pero vino un principio, diga conmigo, de obediencia. Y ese principio de obediencia vale más que 1000 cosas. Y la obediencia es te digo sí y es sí. No te digo sí y no llego. No te digo sí y no lo hago. No te digo sí y no cumplo. Ese es el principio más importante. Algo que ha caracterizado este ministerio, me ha caracterizado a mí, es que cuando yo te digo sí es sí y cuando yo te digo no es no. Y cuando tú le digas a Dios, le entro, es porque le vas a entrar. Y cuando tú le digas a Dios,
Te voy a servir, vas a servir, pero no le mientas. Dios lo que quería establecer en esa generación era un cambio de actitud. Y ¿sabes? Él comenzó a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque la gente ofrecía ofrenda a Baal. Baal tiene que ver con el simbolismo del sol y tiene que ver con el simbolismo de la producción, ¿cómo le pudiéramos decir? Aquí tenía el nombre, pero se me fue. La fertilidad. Y Acera tenía que ver con diosa de la sexualidad o la luna. Entonces, el pueblo de Israel estaba ofreciendo holocausto al sol y estaba ofreciendo holocausto a la luna. Estaba ofreciendo holocausto a la fertilidad, a quien le iba a proveer el sustento, y le estaba ofreciendo sustento y ofrenda a la sexualidad, al placer. Gedeón, cuando escuchó que el ángel de Jehová se había presentado, le dijo: tú no puedes seguir haciendo eso. Tú ya no puedes seguir haciendo eso. Es que mi papá, es que mi abuelo, tú ya no puedes seguir operando en esa línea. Es que mi papá tiene un altar. Es que mi mamá tiene un altar. Es que ellos creen en el sol, es que ellos creen en la luna, es que ellos creen en la sexualidad, es que ellos creen en la fertilidad. Y yo me imagino que el ángel de Jehová le dijo: o me sigues y entiendes lo que yo te estoy diciendo, o tu pueblo seguirá en la misma condición. ¿Y sabes qué hizo el hombre? Ofreció. Cuando el hombre ofreció, tal vez lo hizo por obediencia. Pero yo comprendí algo. ¿Te imaginas la escena? Ir primero por el rebaño, al rebaño, traer al animal, matarlo, prepararlo, cocerlo. ¿Cuánto tiempo se tarda una barbacoa? De 4 a 5 horas. Cuando nosotros lo leemos muy rápido. Y luego dijo que hizo pan. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer pan? Entonces, 5 horas en hacer la barbacoa, 1 hora en hacer pan. Y luego me imagino que no trajo la barbacoa así, sino que ha de haber traído los mejores utensilios, los mejores trastes, la mejor mesa. Y sabe, todo comenzó con un principio de oír y hacer. Tal vez él ni siquiera comprendía quién era el que le estaba hablando, pero en el momento en que el ángel de Jehová puso su báculo, su vara de autoridad, y consumió, vino revelación. Ahora, tú quieres que el Señor te hable, sé obediente. Tú quieres que el Señor cambie el destino de tu vida, entonces aprende a obedecer y Él revelará. ¿Sabe? La obediencia desata revelación. Una gente que no es obediente es una gente que no va a entender nada. Una gente que vive en desobediencia y vive como quiere no va a entrar a comprender lo que Dios ha diseñado. Dicen en mi pueblo: entra por aquí y sale por acá. ¿Qué entendiste de la prédica? ¿Quién sabe? ¿De qué trató? Yo no sé. ¿De qué hablaron? Ni me preguntes, porque no entendí nada. ¿Por qué? Porque donde hay pecado, donde hay rebeldía, están tapados los ojos y están tapados los oídos. Ese pecado no te permite comprender que Dios te está hablando. Cuando el hombre ofreció, se le empezaron a revelar las cosas. ¿Y sabes qué pasó? Él quedó sorprendido. Él quedó sorprendido de lo que estaba ocurriendo. Ahora, vamos a avanzar. Versículo 25. Y esta es la parte más importante. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Cuando tú lees esto, tú dices: ay, es una historia bonita.
Pero ¿cuántos de nosotros, hoy yo me dirijo a ti, porque hace un rato le hablaba Dios a Gedeón o Jerobaá, que significa el que cortó la imagen de acera, el que derribó a Baal? ¿Sabes qué significa Gedeón? Guerrero poderoso. Yo quiero decirte que Dios está viendo muchos guerreros que tienen que tomar la decisión de cortar las imágenes de acera y de Baal que hay en tu casa. ¿Cuáles son las imágenes que hay en tu casa? Los pleitos, las discusiones, tolerar el pecado, tolerar la maldad. Y yo le decía, Señor, ¿qué significa la fertilidad? Que la gente le está dando prioridad el día de hoy al trabajo. Oramos por la gente por trabajo y la gente se queda en el trabajo. Y confía en el trabajo, pero no confía en Dios. ¿Qué era lo que había hecho el pueblo de Israel? Estaba confiando. Estaba confiando en Baal, estaba confiando en el sol, estaba confiando en un Dios humano, en una imagen que le proveyera. Y el día de hoy mucha gente confía en su trabajo, confía en su profesión, confía en su oficio, confía en su negocio. Y muchos dicen, yo desde aquí escucho lo que Dios me dice. Cuando yo leía esto, le digo, Señor, ¿estás seguro que quieres que yo se lo diga al pueblo? ¿No habrá alguno que se ofenda? Y el Señor me dijo, lo que yo quiero es que les retumben los oídos. Porque yo hablo en mi casa y yo bendigo en mi casa. No bendigo en tu negocio ni bendigo en tu trabajo. Yo bendigo en mi casa. Y yo le dije, Señor, ¿estás seguro? Porque es un poquito fuerte lo que tú quieres que yo le diga a la gente. Y me digo, díselos. Si se incomodan, es porque entonces algo mal hay en sus vidas. Pero si lo reciben, es porque la palabra está siendo digerida en sus corazones. Después le dije, Señor, y eso de acera tiene que ver con la sexualidad. Y me dijo, hay muchas cosas en los hogares que están operando y que son necesario quitar, es necesario derribar. Y yo le dije, ayúdame, sé más específico porque no soy adivino ni soy profeta. Y me decía, la pornografía ha entrado de una manera sutil que ha cautivado los ojos y el corazón de la gente, hombres y mujeres, de una manera sensual y de una manera que se ha ido infiltrando, que se está viendo como algo normal. Y yo le dije, ¿estás seguro? Estaba con el Gedeón, yo también. ¿Estás seguro que yo le voy a decir eso a la gente? Si yo le pregunto a algunos de ustedes, ¿usted ve pornografía? ¿Usted qué me va a decir? ¿Está seguro? Voy a empezar a preguntar uno por uno. Y él me decía, muchas mujeres y muchos hombres se están encargando de ver imágenes que saben que son desagradables delante de Dios. Que saben que son desagradables delante de Dios. Y eso lo hacen a escondidas. Hay muchos hombres que toman su celular y están viendo imágenes que son desagradables. Y la esposa le dice, ¿qué estás viendo? No, nada. Y le cambian para que no vea lo que está pasando y lo que está viendo. Hay muchos hombres que en su trabajo se deleitan viendo imágenes sucias, imágenes desagradables,
imágenes que contaminan, imágenes que no tienen nada que ver con saltar y adorar. Y yo le dije, Señor, y Él me decía, alguien se tiene que poner en la brecha en la casa por lo que está pasando. Y Gedeón se puso en la brecha por su casa. Gedeón, fíjate lo que pasó. Se puso en la brecha y escuchó lo que Dios le dijo. Derriba a Baal. ¿Está conmigo todavía o no le está gustando? No, pues ¿cómo me va a gustar si me están diciendo que veo pornografía? ¿Cómo va a estar gustando si me estoy echando un taco de ojo con el galán de la novela? No es pornografía, pero qué bien está el muchacho. ¿Está entendiendo? Aleluya, aunque sea, dígame. Porque eso es pornografía. Usted ve al muchacho y ¡ay! Como Dios me lo recetó. Y los hermanos no digan que no, ¿verdad? Ay, esa mujer está como para chupar un mango. Y tal vez no está totalmente desnuda. Y la cubre un bikini o un vestido. Pero tú te estás imaginando más allá qué hay debajo de esa ropa. Y eso tiene que ver con Acera, la diosa del placer, de la sexualidad y del pecado y de la inmoralidad. La Acera tiene que ver con los deseos de aquellas mujeres que se pelean con el esposo y dicen, me voy a ir. La Acera tiene que ver con las decisiones de dejar al esposo e irse con los papás. La Acera tiene que ver con el abandonar al esposo o a la esposa. Ah, caray. Entonces creo que sí están hablando del tema que me toca a mí, ¿verdad? ¿Está entendiendo? Vamos a seguir. Después, fíjate, versículo 28. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. ¿Cuántos se atreverán a derribar lo que sabes que hay en tu casa? ¿Cuántos se atreverán a estar conscientes de lo que está operando en tu matrimonio? Hombres casados teniendo intimidad con su esposa y pensando en la compañera del trabajo. Hombres casados estando con su esposa, abrazándola, besándola, pensando en la vecina nueva que llegó al vecindario y que está bien guapa. Eso es Acera. Eso es lo que contamina. Eso es lo que daña y que ante los ojos de los demás es echarse nomás un taco de ojo. Pero eso se llama pecado. Y eso es fecundado por ese demonio, por esa potestad. ¿Qué tenía que hacer Gedeón? Derribarlo, cortarlo. Yo te pudiera seguir comentando más circunstancias. La Acera tiene que ver con la infidelidad. Tú sabes que tu esposo te engaña, tú sabes que tu esposo llega tarde y por miedo a que te abandone le toleras la infidelidad. Tú sabes que tu esposo no está llegando a la hora. Tú sabes que los recursos que tu esposo gana no llegan completos a casa y no le dices nada porque tienes miedo de que se vaya. Pero déjame decirte que Acera ha entrado a la casa y está destruyendo tu hogar y tu matrimonio. Si tu mujer sabes que hay infidelidad y no lo confrontas,
estás siendo copartícipe del pecado de tu esposo. Y viceversa. Si tú, varón, sabes que tu esposa anda de coqueta, anda con amigos, anda haciendo lo malo y tú no la confrontas, tú estás siendo copartícipe de lo que ella anda haciendo. Le seguimos. Pues aunque no quiera, le vamos a seguir. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y toma el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Fíjese cómo era un mentiroso el Gedeón. Versículo 27, léalo usted. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, no que era pobre, e hizo como Jehová le. Dios quiere cambiar las mentiras también. Es que pobre de mí. El tipo no era pobre. Él se veía pobre. Él se sentía pobre. Pero la verdad es que tenía una cierta estabilidad para contar con 10 siervos, para contar con 10 empleados. ¿Quién de aquí tiene un negocio? Levante su mano. ¿Y en su negocio tienen 10 empleados? Ya ves, Gedeón sí tenía. ¿Eso quiere decir que era pobre? No, no lo era. No lo era. El pecado hace ver a la gente pobre. La maldad hace ver a la gente pobre. Los problemas hacen ver a la gente que vive en fracaso, en límites. Y Dios lo que quería con Gedeón y lo que quiere con cada uno de nosotros es que no veamos la pobreza. Dejemos la mentira, dejemos la idolatría, dejemos los pecados ocultos y comencemos a marcar a alguien en la casa la diferencia. Hay mucha gente que me dice, cuando mi viejo comience yo, cuando tu viejo comience, tú ya vas a estar en el infierno. Cuando mi vieja cambie, cuando tu vieja cambie, va camino al lago de fuego. Cuando la gente pasa consejería y me dice la situación que está haciendo o que está pasando, yo le digo, mire, aquí pasan solamente dos cosas. O usted comienza a cambiar o usted va a terminar haciendo lo que está haciendo su esposo. ¿Me está entendiendo? Cuando vienen las mujeres y me dicen, es que mi esposo es infiel, no me da el gasto, y yo no le digo nada. O usted comienza a cambiar, comienza a orar, comienza a buscar y lo confronta, o el día de mañana usted va a terminar en la calle y sin nada. No te puedes quedar callado o callada. Y voy a ir cerrando con esta parte. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. ¿Cuántos serán capaces de escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos serán capaces de dejar de discutir con el esposo? ¿Cuántos serán capaces de dejar de criticar a la esposa? ¿Cuántos serán capaces de seguir en el mismo problema que te tiene atado y atada de años? ¿Cuántos seguirán discutiendo por los problemas económicos? Y yo decía, hay dos dioses con D minúscula. Baal, que tiene que ver con la provisión y que tiene que ver con la economía. Y Acera, que tiene que ver con la promiscuidad, con el sexo, con la sexualidad, con la promiscuidad. ¿Y qué es lo que más opera en los hogares, cristianos y no cristianos? Problemas económicos y problemas de sexualidad. Cuando tú te das cuenta de esto y dices,
creo que esto no es para mí. Cuando tú te das cuenta de esto, como lo hizo Gedeón, entonces tú comienzas a hacer lo imposible posible. La historia tú la vas a leer después. El pueblo se levantó, lo quería matar. El pueblo se va a levantar, tu familia se va a levantar, tu esposo se va a levantar en contra tuya porque tú estás tomando la decisión de derribar. Derriba la discusión, derriba los pleitos, derriba todo lo que está en tu casa y tu casa se va a levantar. Pero alguien valiente y esforzado tiene que tomar la decisión. ¿Qué significa Baal? Tiene que ver con la fertilidad y la prosperidad y tiene que ver con el sol. ¿Qué significa Asera? Luna. Tiene que ver con la sexualidad, con el placer. ¿Qué es lo que está operando? ¿Hombres masturbándose? ¿Mujeres masturbándose? ¿Qué sigue? ¿Mujeres desobligadas? ¿Hombres desobligados? ¿Qué sigue? Y yo le decía, Señor, esto tiene que ver con pecados ocultos. ¿Por qué el esposo no hace caso de estar con la esposa? ¿Algo ha de haber visto en la esposa? ¿O algo no ha de ver en la esposa? Y sabe, Dios quiere hoy que todo lo que tú estés practicando, haciendo, o simplemente lo hayas vislumbrado, tú hoy lo cortes de tajo. De tajo. De tajo en el nombre de Jesús. Hombres no se den a desear a sus esposas. Mujeres tampoco se den. Es mentira eso de la abstinencia. Estoy en ayuno y no puedo estar con mi esposa o no puedo estar con mi esposo. Eso es la peor mentira y la falsedad más grande. Cumpla sus deberes conyugales, como dice la palabra de Dios, y evitará infidelidad y evitará pecado y maldad sobre su casa. Pero sabe, no sé si decírselo. Dios ha visto lo que ha depositado en ti. Hoy estamos comenzando el año y a veces nos damos cuenta de lo que también están haciendo nuestros hijos. ¿Te percatas de lo que ven tus hijos? ¿Te percatas de lo que hacen tus hijos? ¿Te percatas de lo que están haciendo tus hijas? ¿Te percatas de lo que realizan todos los miembros de tu casa y tú haces mejor como que no hago nada para no meterme en conflicto con la esposa, con el esposo y con los hijos? Hoy es un buen día para derribar a Asera y para derribar a Baal. Hoy es un buen día para decirle, he permitido que estas deidades estén en mi casa, pero no quiero más que todo ese placer, esa sexualidad, esa promiscuidad, esa maldad esté imperando. Cuando la gente viene y me dice, mi esposo ya no me hace caso, aguas, porque está viendo a otra. ¿Y qué está haciendo usted? Ya no le doy de comer y ya no me duermo con él. Mal. ¿Está entendiendo? No se lo iba a decir, pero se lo tenía que decir. Se lo tenía que decir. Porque esos son los pecados que ha infiltrado el enemigo de una manera grande y de una manera trágica. Y esos pecados ocultos
se van arrastrando, se van arrastrando, se van arrastrando, y el día de mañana no solamente cautiva al que los practica, sino cautiva al resto de la casa. Póngase de pie.